Brevemente les comentamos que esta iniciativa surge a partir de un grupo de mujeres que los jueves a las 5 de la tarde nos encontramos para estudiar el texto sagrado, y surgió la propuesta de Leonora. Ella es historiadora, que poder realizar junto con la Sociedad Argentina de Estudios Medievales y la Iglesia Metodista de la Boca estas conversaciones, compartir diferentes saberes, y lo hacemos desde las dos entidades, organizaciones, Iglesia y Sociedad de Estudio Medieval, y para nosotros es una inmensa alegría poder abrir este espacio y compartirlo. El lema de la Iglesia Metodista, pensar y dejar pensar, nos convoca cotidianamente también a abrir nuestros pensamientos. Al pensar hay que nutrirlo. Como parte de cada actividad que hacemos desde la Iglesia, le rogamos al Espíritu de vida, al Espíritu de Dios, que esté también acompañándonos, que nos esté guiando en esta tarde, que sea su presencia amorosa como Espíritu de vida la que nos permita abrir también nuestra mirada hacia el texto sagrado y dejarnos alimentar por él. Claudia, presentás a Pablo. Sí, cómo no. Muy bien, voy a tener el gusto de presentar a Pablo, con quien venimos trabajando desde hace tiempo, y en esta pandemia, por esas cosas de la vida, estuvimos en encuentros de este tipo compartiendo diferentes ideas. Así que aprovechando un poco más su conocimiento. Pablo es doctor en teología. Él cursó estudios de posgrado en la Universidad de Jerusalén, Hebrea de Jerusalén, y en Iliff School of Theology en Denver, Estados Unidos, donde se especializó en los temas del Antiguo Testamento. Actualmente es profesor de la Universidad Católica Argentina, y colabora como docente también en el Seminario Rabínico Latinoamericano. Es pastor de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, ha publicado muchos libros, muchos artículos, traducidos a diferentes idiomas, y permanentemente nos ayuda a pensar algunas tareas, algunas cosas que tienen que ver con el desempeño, la capellanía, la posibilidad de pensarnos en diferentes espacios y conocer un poco más. Así que es un gusto tener esta posibilidad de presentar a Pablo, y lo dejamos entonces ahora intercambiando con nosotros. Muchas gracias. Bueno, gracias Claudia, gracias Mariel. No voy a hacer larga esta parte porque si no nos quita tiempo para el estudio, pero quiero agradecerles tanto a la asociación, a la Sociedad Argentina de Estudios Medievales, como a la Iglesia de la Boca, Metodista de la Boca, que me hayan invitado. Para mí es un gusto. Y a todos los que están aquí, que ya estoy asombrado de cuánta gente nos podemos reunir por este medio, ¿no es cierto? Así que gracias a todos, realmente. Hay personas conocidas y algunos que no conozco, y eso está bueno, buenísimo, excelente. Quiere decir que este medio nos permite llegar a encontrarnos con personas de distintos ámbitos, ¿no? Lo hago corto porque quiero ir al tema, porque después el tema se pone caliente y nos queda, y después nos empieza a correr el tiempo. Textos de amor, de locura y de muerte. Uno dice, ese tema no parece un tema bíblico, ¿no es cierto? Y sin embargo, hay un ruido ahí, ¿no? ¿Ustedes lo escuchan o solo yo lo escucho? Sí, hay que mutear los micrófonos, perdón. Sí. Ya lo silencié, perdón. Sí, les decía, parece como que esos temas no son temas que estén en la Biblia. Amor sí, obviamente, pero locura y muerte, ¿no?
y el amor del que vamos a hablar no es el amor que siempre estamos acostumbrados a encontrar en los textos bíblicos. Pero son textos que están en la Biblia, y si bien yo no los recomiendo para la escuela dominical o para la catequesis con los chicos, por lo menos para empezar, ¿no? Por esos textos, tenemos que leerlos y después preguntarnos por qué están allí, ¿no es cierto? Que eso es lo que vamos a hacer al final, en los últimos minutos, vamos a preguntar por qué nos encontramos estos textos allí. Lo primero es decir que es el libro de Jueces, un libro que no leemos mucho, por razones que ahora vamos a ir viendo también, pero ubiquémonos en el tiempo. ¿Quiénes son los jueces? Los jueces no son jueces. Se llaman jueces, se usa la palabra hebrea para jueces, pero en realidad no son jueces, son más bien líderes, caudillos, como tienen un rol más militar, o sea, hacen guerras, batallas, no juzgan. La única que juzga es Débora, y la única que jueza es Débora, y esa es la única que juzga realmente. O sea que la única que es jueza de verdad es la historia de Débora, que es bellísima, es el libro de Jueces. Pero los demás jueces, los otros 11 jueces, no juzgan, son líderes, son caudillos. Nos ubicamos ahí al final del segundo milenio, estamos en el final de la Edad del Bronce, para que se ubiquen un poco, ¿no? La Edad del Bronce, el final de la Edad del Bronce, el comienzo de la Edad del Hierro. Son épocas muy antiguas en la historia, y donde digamos, el desarrollo cultural e incluso tecnológico era muy básico. Bueno, importante respecto al anterior, pero era muy básico. Estamos ahí en esos periodos de la formación de Israel. Por otro lado, recién sucede la conquista, el libro de Josué, y estamos en un periodo de consolidación de la conquista. La conquista no fue definitiva, o sea, una visión un poquito rápida, es como que llegaron, se instalaron y ahora somos los dueños de la tierra. No es así, duraron siglos en acomodarse en esa tierra y consolidar la ubicación en Canaán. Entonces, un periodo muy dinámico. El libro de Jueces cuenta un periodo muy dinámico, donde hay éxitos y derrotas, hay batallas que se ganan, batallas que se pierden, hay liderazgos complejos, porque los jueces no gobiernan como un rey sobre todo Israel. Uno los lee y ve que unos gobiernan en un sector, otros en otro, son como provincias. Israel no tiene una entidad política consolidada en este periodo. Entonces son textos a veces regionales, o sea, se narra la historia de un juez, pero no es para todo Canaán, es para la región en la cual, cuando uno lo lee, está descrito, ¿no es cierto? Entonces la conquista es parcial, es una época difícil para Israel, todavía no está consolidado, y hay un tema que va a aparecer, y es un poco, lo vamos a retomar al final, que es un leitmotiv que aparece a lo largo del libro, y es eso de que en estos días, dice, casi textualmente les digo, dice, en estos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que quería. Esa frase aparece varias veces en el libro. En estos días, los jueces, no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le daba la gana. Así se traduce el texto hebreo. Con lo cual nos da una orientación sobre el sentido de este libro. Este libro es una transición entre la conquista y la monarquía que viene después, y entonces el libro está escrito un poco para que los que lo leen y los que conocían esas historias digan, bueno, necesitamos un rey, porque no se puede hacer cada uno lo que tenga ganas. Entonces, hay una intencionalidad, diríamos hasta política en el libro, de ir preparando el terreno para que después haya una monarquía. Bueno, dicho esto, no me quiero extender mucho más, vamos a pasar a las historias. No las vamos a leer todas porque son largas, pero sí vamos a evocar, y ustedes pueden ver los textos bíblicos y empezamos en Jueces capítulo C, versículos 29 al 40, que es la historia de la hija de Jefté. Ahora, Jefté es un juez. Fíjense qué clase de juez y por qué la Biblia cuenta estas cosas. Dice, Jefté era hijo de Galaad. El padre era Galaad. Pero Galaad tenía una esposa, pero tuvo este hijo con una prostituta. Entonces, los hermanos de la esposa lo tienen como medio hermano y lo expulsan. Dicen, no, vos no vas a heredar con nosotros, vos sos hijo de una prostituta. Entonces lo expulsan a Jefté. Jefté se va y se junta con unos bandoleros y pasa a ser una especie de ladrón de asaltar las aldeas. Pero cuando los hijos esta familia, se sienten amenazados, dicen, tenemos que llamar a nuestro hermano, porque nuestro hermano sabe cómo hacer la guerra. Y entonces lo llaman a Jefté. Jefté le dice, pero si ustedes me echaron a mí,
No, pero ahora te queremos. ¿Ven? Estas cosas están en la Biblia. Uno cree que en la Biblia no hay ese tipo de historia. Ahora te queremos, te necesitamos, queremos que seas nuestro jefe, nuestro líder, que nos libres de los enemigos. Y así es como Jefté pasa a ser un juez, lo que llaman juez, pero un caudillo en realidad, ¿no? Ahora bien, que es el origen del hombre. Es un hombre expulsado de su familia porque por este origen de haber sido hijo de una prostituta y no de la esposa de su padre. Entonces cuentan una serie de historias de Jefté. Pero llega el punto en que nosotros queremos hablar ahora, y es cuando el tipo tiene que encarar una batalla y le hace una promesa a Dios. Y le dice, Señor, si me das el éxito en la batalla, si puedo triunfar en la batalla, cuando regrese la primera persona que salga a recibirme, te la voy a ofrecer en sacrificio. Sí, está súper bien. Dale las gracias a la pastora. ¿Sí? ¿Sigo? Sí. La primera persona que salga la voy a ofrecer en sacrificio en honor a vos, porque me diste el triunfo en la batalla. El tipo va, hace la batalla, gana la batalla, por supuesto, vuelve a su casa y la primera que sale es su hija. Y es su única hija, dice el texto. Es su única hija. Y entonces este hombre, acá en el texto bíblico, realmente se pone muy mal cuando ve que la hija es la que sale y la promesa que ha hecho. Y entonces cuando le dice a la hija, mira hija, es tremendo, porque la hija sale danzando, o sea, el texto nos la cuenta como una chica muy feliz, pues sale bailando para celebrar que el padre ha vuelto y que ha triunfado en la batalla, y le dice, hija, me das una gran tristeza porque yo he prometido que te tengo que sacrificar. Y entonces el relato dice que la hija dice que, bueno, que cosa más espantosa, pero te pido 2 meses, le dice la hija al padre, te pido que me des 2 meses para ir a llorar mi virginidad con mis amigas, porque ya era virgen. Y entonces el relato dice que ella se va 2 meses a los montes con las amigas y van a llorar y a lamentarse por su virginidad, y el relato vuelve y cuando ella regresa, el padre hace lo que había prometido, o sea, la sacrifica, la mata, la sacrifica en honor a Dios. Él cumple su promesa en su hija. Como ustedes ven, es una historia de amor, de locura y de muerte. Digo amor porque, qué sé yo, era la hija y en algo la habrá amado. El padre se siente muy mal cuando la ve venir, ¿no? Pero obviamente es una historia de locura y es una historia de muerte. Es un espanto lo que sucede ahí. Ahora, el texto, y esto va a ser importante al final de la charla, cuando retomemos, el texto no lo pone como algo que esté bien lo que el padre hace. No celebra la muerte de esta chica. Simplemente dice, esto es lo que sucedió en Israel. Y entonces acuérdense la frase esa que yo les dije al comienzo que se va a repetir. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que quería. Entonces nos va planteando una sociedad muy cruel, donde estas cosas suceden. Entonces, yo hago una reflexión sobre este relato, ¿no? En primer lugar, la dureza del padre, porque el padre no comprende que el amor de Dios está por encima de ese tipo de promesas, por más que él le haya hecho una promesa a Dios. Y eso no es porque es un texto antiguo, porque estamos en el libro de Jueces, cuando en muchísimos textos, y no los vamos a leer ahora, ni apenas evocarlos, en el Pentateuco, en el libro de Deuteronomio, en las leyes, se habla del amor de Dios y de la compasión y la misericordia de Dios por sus hijos y sus hijas. De modo que este padre tendría que haber pensado en que lo que había dicho él y la promesa que había hecho tendría que no cumplirse así literalmente como lo había hecho. Sin embargo, el padre tiene una dureza de corazón y no comprende el amor de Dios. Segundo lugar, la pasividad de la hija. Porque la hija acepta eso, ¿no? Y entonces ahí nos habla un poquito del rol de la mujer en ese entonces, ¿no? La hija no tenía, evidentemente, capacidad para oponerse a algo que el padre había decidido. Ella no cuestiona la decisión, al contrario, le dice, padre, bueno, vas a hacer, tenés que hacerlo, le dice. Si fíjense en el texto bíblico, tenés que hacerlo. Ahí, Lo que prometiste. ahí está. No, él no me escucha a mí, ¿no? Y en tercer lugar, un detalle que ya nos ayuda más un poquito a la cuestión cultural, ¿no? La virginidad para ella es una desgracia,
¿no? Fíjense ustedes que después en el cristianismo, ya acá volvemos al cristianismo, siglo 3, 4 de la era cristiana, la virginidad, obviamente femenina, ¿no? Pasó a ser como una virtud. Pasó a ser como una virtud. Pero en realidad en los textos bíblicos, y eso vale casi para toda la Biblia, la virginidad, morir virgen, por ejemplo, en este caso, es una desgracia, es algo que no cumple con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que las personas son llamadas a procrear, etc. ¿No es cierto? Entonces, aquí tenemos un texto donde ella llora porque no se ha podido casar y ya no tiene tiempo de casarse, porque va a morir en poco tiempo. Entonces, nos hace pensar también en esto que decíamos de la situación de la mujer en aquel entonces, ¿no? Que no va a ser exclusivo de esta edad del hierro, final del hierro, final del bronce y comienzo del hierro, 1200, 1300 antes de Cristo, sino que va a continuar ese tipo de cultura a lo largo de toda la historia de Israel, ¿no? hasta el siglo I. Entonces ahí estamos con la historia de la hija de Jefté. Tremenda historia. Ahora quiero leer otra historia. Si seguimos el libro de los jueces, hay una historia un poquito más famosa, más conocida, la historia de Sansón y Dalila. Esta la conocemos un poco más, pero también es bastante trágica, ¿no es cierto? Sansón es un hijo de una madre estéril. Este es al revés, este es un hijo deseado, es un hijo prometido. La madre es estéril, no puede dar a luz. No se embaraza, y finalmente viene un ángel de Dios y le dice, vas a tener un hijo, y ese hijo entonces es el regalo que Dios le hace a este matrimonio, que no tenían hijos. Entonces un hijo cuidado, protegido, totalmente distinto que Jefté, totalmente distinto. Y entonces el ángel le dice, este va a ser nazireo, nazireo, depende de cómo traduzcamos. Eso era como una especie de secta de sacerdotes, que tenían una característica, no tomaban alcohol y no se cortaban el pelo. Esa es la característica de los nazireos en el antiguo Israel. Eran un grupo, una especie de, dentro del sacerdocio, un sector apartado, que no tomaban alcohol y no se cortaban el cabello. Bueno, Sansón se hace grande. Sansón significa, la palabra Sansón, el nombre Sansón, está relacionado con la raíz Shamash, que en hebreo tiene que ver con el sol. Entonces, Sansón era un tipo muy engreído de sí mismo, ¿no? O sea, su propio nombre, el sol, ¿no? El astro mayor, ese era el nombre de él. Y Dalila, que es la que va a ser una esposa de él más adelante, significa débil, lo cual es un nombre irónico, porque ella no tiene nada de débil, y el débil parece que va a ser Sansón después, que tiene un nombre tan prestigioso y tan poderoso, parece que va a ser Sansón. Ahora, ¿cómo es la historia de Sansón? ¿Cómo llegamos a Dalila? Sansón primero tiene una mujer. Se casa con mujeres filisteas, lo cual ya es una infracción para las leyes de Israel. Los padres de Sansón no les gusta mucho. Cuando él dice, me voy a casar con una filistea, no nos gusta, muchas mujeres no nos gusta. Hay tantas mujeres lindas en Israel, ¿por qué te vas a buscar una filistea? Bueno, el tipo se enamora de una filistea, que no es Débora todavía, ¿no? Y ya esa filistea, su primera esposa, ya le saca un secreto a él. Él tenía un secreto que no se lo quería decir, pero ella con sus artimañas femeninas le saca el secreto a Sansón. Ya nos muestra un Sansón débil para aguantar las tentaciones, ¿no? Después no se casa, después se junta con una prostituta, Sansón. Está con una prostituta, y la prostituta un día se va, huye, no quiere saber nada, después de se da cuenta cómo es este hombre, se va y lo deja. Entonces no se casa, pero bueno, convive un tiempo. Y después viene que un día anda por los campos y ve una mujer hermosa, filistea otra vez, y esa mujer hermosa se llama Dalila, y se casa con Dalila. Pero apenas se enamora de ella, los otros filisteos le dicen a Dalila, mirá, este hombre se ha enamorado de vos. Vos sabés, cuando un hombre enamorado puede hacer cualquier cosa, ¿no? Por esa mujer. Entonces, vos tenés que sacarle el secreto a él, de su fuerza. Como él está enamorado, te lo va a decir a vos. Y ahí viene la cosa, que desde el primer día, Dalila no está enamorada de él.
ella va a recibir mucho dinero por sacar esta información de Sansón. Y empieza lo que ustedes conocen, esta historia más conocida. Ella le dice, decime de dónde viene la fuerza, y él, que sospecha que ella es extranjera y que alguna tramoya tenía detrás, le dice una mentira, le dice, bueno, Trancosi, mi fuerza viene de tal lado. Y ocurre que cuando quieren apresarlos, él tiene fuerza. Y una segunda vez lo mismo. Y una tercera vez y lo mismo. Entonces Dalila llega un momento que le dice, no, pero vos sos un mentiroso. A ver, déjenme verlo acá. El párrafo que le dice es muy lindo. La tercera vez, ella ya le dice, me sigues engañando. Y al final le dice, la tercera vez le dice, mentiroso, ¿cómo te atreves a decir que me quieres? Ya la mujer ahí le toca la fibra más íntima. Me dices que me amas, pero me mientes. Si me amas no me puedes mentir. Y entonces ahí Sansón, ya que viene muy debilitado y ya tenía antecedentes de no ser fuerte para aguantar las tentaciones de las mujeres que amaba, le había amado a varias, ahí afloja y le cuenta cuál es su secreto. Si me cortan el pelo, yo pierdo la fuerza, porque era nazireo, yo ya no lo sabía ella, ¿no? Era nazireo, y si un nazireo sin pelo perdía toda la fuerza. Entonces cuando ella sabe que es porque es nazireo que tiene fuerza, entonces dice, no, esta vez es verdad. Esta vez cuando le corten el pelo, este hombre no va a poder sostener su fuerza. Y entonces, el pasaje hay que leerlo tranquilo, es bellísimo como relato, ¿no? Como historia. Ella dice que hace que se duerma en sus piernas, ¿no? Sobre sus piernas él se duerme, se queda dormido, con su mujer tan amada y tan hermosa que sería, y ahí vienen y le cortan el pelo, y entonces le dan el dinero a ella, porque esa vez dice, esta hora es verdad, entonces cobra, primero cobra y después le corta el pelo, es muy viva, no tiene nada de débil Dalila, primero cobra y después le corta el pelo, y ya con el dinero en la mano, cuando lo atacan, él cree que va a salir de vuelta a defenderse y ocurre que no tiene fuerza. Acá también tenemos amor, porque él está enamorado. Tenemos locura y tenemos muerte. El relato sigue, ustedes saben cómo termina esto. Ahí lo apresan y le sacan los ojos, ¿no? Los filisteos le sacan los ojos y dicen, dejándolo ciego no va a poder hacernos más daño. Pero el pelo le vuelve a crecer, lo dejan preso y el pelo le vuelve a crecer. Y vuelve a tener fuerza, ellos no lo saben. Entonces lo llevan a una fiesta que están haciendo los filisteos y él comete un suicidio. Porque él finalmente le pide a alguien que está ciego, pero le dice, acércame a las columnas, y ustedes saben la historia, él tiene fuerza nuevamente, no lo saben los otros, rompe las columnas y él muere con los filisteos. Es un suicidio. Tenemos 2 suicidios, bueno, 3, con Judas 3, pero tenemos otro suicidio de Saúl. Saúl también se suicida. Y Sansón se suicida. Creo que no hay otros más, 2 en el Antiguo y después Judas en el Nuevo Testamento. De modo que tenemos el amor de este hombre, la locura de toda esta historia, y del suicidio, y la muerte, por supuesto, acá, porque además dice que murieron 3.000 filisteos. Ustedes saben, los números siempre se exageran en la Biblia, pero no importa, si no eran 3.000 habrán sido 30 o 300, es una barbaridad, ¿no? Y de nuevo, esta historia la tenemos acá con alguna intencionalidad, ¿no es cierto? Y quiero hacer algunas observaciones. ¿Por qué tenemos esta historia? Sansón, que parece fuerte, es débil. A lo largo de los capítulos va mostrando que él, frente a las mujeres, es débil. Él no puede sostener un discurso cuando una mujer viene y le dice que estoy enamorada de vos y quiero que me digas esto, y el tipo termina aflojando. Entonces, el texto lo presenta como un muchacho que nació con todos los privilegios, porque él era hijo de una madre estéril, de un matrimonio que no podían tener hijos, y sin embargo es débil y es muy influenciable. Se deja llevar por quienes, por sus esposas, sus mujeres que lo rodean. La segunda cosa es que el personaje de Dalila es fascinante, porque ella maneja la psicología, diríamos, masculina muy bien. Si ustedes después tienen tiempo y leen tranquilos, estos son 2 capítulos nada más, van a ver cómo Dalila va manejando la psicología de él,
¿no? Para llevarlo al punto en el cual él no pueda ya resistirse a contar lo que ella quiere que cuente. Entonces, todo un manejo de la psicología humana, pero yo diría en este caso la psicología masculina, para sacarle la información que ella quiere sacarle y por supuesto lo logra. ¿No? Y lo último que quería decir acá es, Dalila acepta el soborno, porque en realidad este hombre se enamora de ella y apenas se enamora, vienen los otros y le dicen, te damos plata para que nos des la información. O sea, la primera intención de ella no fue sacar ninguna información, ella acepta un soborno. Y yo suelo decir, bueno, ella acepta un soborno, debería haberse resistido al soborno, porque todos somos tentados, y acá hago teología general, todos somos tentados por muchas cosas, y tenemos que resistir las tentaciones cuando son para hacer daño al prójimo. Y Dalila no le interesa, ella quiere cobrar el dinero. Una alumna que tengo en un curso, que leímos este texto hace unos meses atrás, dijo, sí, pero, porque Dalila es la mala de la película acá, ¿no? Pero dice, sí, pero Sansón no era ningún ingenuo. Él también tenía sus intereses, él también tenía desde su punto de vista, su beneficio, gozar de estas mujeres, de las cuales había pasado por varias, y entonces él también tiene su merecido en la historia. No es que Dalila es la mala y Sansón es el bueno. Sansón, que tenía una misión dada por Dios, en general podemos decir que no la cumple, aunque al final él asesina a toda esta gente, y en el marco de lo que son estas historias de los jueces, uno puede decir que esa era la función de él, pero en realidad Sansón había sido criado para ser nazareno, o sea, para ser un sacerdote, un hombre que tenía que cumplir con la voluntad de Dios, no para ser un perseguidor de enemigos y menos matarlos de esa manera, ¿no es cierto? Entonces, la historia también, cuando uno la lee detenidamente, ve que Sansón no es ningún héroe acá. También tiene su lado oscuro y el relato lo pone en evidencia. Vamos a la tercera historia. La tercera historia es la historia de lo que se llama, el título es El crimen de Gibeá. Gibeá es el lugar. Es el Jueces 19. Este no es un juez, es el final del libro de Jueces que tiene esta historia, como una especie de apéndice, ¿no? Y la historia es muy interesante, es un levita que se casa con una mujer. Pero la mujer no lo aguanta y se va, lo planta y se va. El texto dice que ella se prostituyó y que por eso se va. Pero él no la echa, ella se va de la casa. Así que no sabemos bien si se prostituyó, porque la palabra hebrea es esa, pero no cierra con la historia. Más bien como que le fue infiel, probablemente le fue infiel. Ella le fue infiel a él. Y se manda a mudar, lo planta al marido, era una concubina, no una esposa de segunda categoría, pero era esposa al fin, y se va con el padre, a la casa del padre. Entonces, este hombre pasan 4 meses y se viene desde el norte donde él vivía hasta Belén, que es la ciudad de la mujer, Belén al sur de Jerusalén, a buscarla y a convencerla de que vuelva con él. Se ve que le gustaba, era linda, qué sé yo. No quería perderla, entonces la va a buscar. Algunos dicen, no se debe haber prostituido, porque si se hubiera prostituido, él no la iría a buscar. Probablemente le fue infiel y alguna infidelidad de esa época, como en todas las épocas, no era tan grave para los estándares de ellos, o por lo menos para el marido. Estaba dispuesto a aguantarle la infidelidad a la mujer, pero ir a buscarla. La historia es que él va hasta Belén, lo recibe la esposa, y lo recibe el padre de la esposa, y lo tratan muy bien, le dicen bienvenido, quédate en casa, y el padre le da de comer un día, y entonces se queda 3 días, y le dice, bueno, me voy a ir mañana, porque la chica acepta irse con el marido de vuelta, y el padre dice, no, quédate un día más, y se queda, y cuando se va a ir, no, pero quédate otro día, y así como hay mucha hospitalidad en esa familia. Bueno, finalmente decide irse. Y se va él junto con, él había ido con un criado, hice un burro también, así que el burro lo menciona, criado, y se van con la mujer y criado, salen de camino. Cuando están de camino, como es lejos, el criado le dice, mira, podemos entrar en esta ciudad a pasar la noche, porque se hace de noche.
Y él dice, no, 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 en esta ciudad no, porque es una ciudad pagana, no son israelitas. Nosotros si nos vamos a quedar, nos vamos a quedar en la ciudad de nuestros hermanos. Entonces entran en otra ciudad. Y vea, y esa ciudad sí son israelitas. Pero ¿qué pasa? Cuando llegan a la ciudad nadie los recibe, nadie. El tipo está en la plaza, se hace de noche, está con su mujer, con el criado, hasta que pasa un extranjero por ahí y le dice el extranjero, ¿qué haces acá? Bueno, le cuenta, bueno, ven a mi casa. Y lo recibe en su casa y le da de comer, y bueno, la hospitalidad es toda una institución en el mundo del Antiguo Testamento, ¿no? Hasta hoy también, pero en aquel entonces era muy fuerte. Pero ¿qué sucede? A la noche, llega la noche, y entonces dice la Biblia que vienen unos hombres malvados del pueblo, y le dicen, entréganos a ese levita que está en tu casa, que queremos humillarlo. Acá hay todo un juego de traducción, porque algunos dicen que eran homosexuales, que querían violarlo a él. Eso no dice el texto, pero se ha generado una tradición de que era así. Pero en realidad no es así, porque fíjense la reacción, ¿no? El dueño de casa, es espantoso lo que voy a decir ahora, no sé si ustedes tienen presente esta historia, pero el dueño de casa dice, no, ¿cómo vas a hacer esto con esta visita? Es un hombre que está en mi casa, yo lo he recibido, te doy a mi hija, les doy a mi hija, hagan con ella lo que quieran, que mi hija es virgen, hagan con ella lo que quieran, no me toquen al forastero, pero les entrego a mi hija. O les da una opción, o está la mujer de este hombre, del levita, que también se las puedo entregar. Y finalmente, no dice el texto por qué, le termina entregando a la esposa del levita. Fíjense ustedes que no eran homosexuales, porque le hubieran entregado, si no le hubiera ofrecido el criado, ¿no? Hubiera dicho, bueno, andate con el criado. Sin embargo, le ofrecen dos mujeres, eligen una, y se llevan a la mujer. La mujer la violan, dice el texto, la violan todos, una barra de gente, una multitud ahí, no sé cuántos serían, pero no lo dice. Y a la mañana ella, durante la noche, a la mañana ella vuelve, pero muere, por la forma que la han tratado, muere en la puerta. Cuando el marido abre la puerta, se encuentra la mujer muerta en la puerta de la casa. Es un espanto esta historia. Es un espanto, no termina el espanto todavía, pero llevamos por etapas. Es un espanto primero porque esto de que le ofrecen a la hija virgen para que no toquen al varón, ¿cierto? Obviamente lo que querían hacer con este hombre era humillarlo, robarle lo que tenía, vaya a saber. Finalmente toman a la mujer y la violan de tal manera que muere ella. Cuando este hombre se encuentra en esa situación a la mañana, carga el cadáver de ella en el burro y se va a su ciudad, que es en el norte, Efraín, desde Efraín, por Samaria. Cuando llega a Samaria, toma a la mujer, la corta en 12 pedazos, con una cuchilla, 12 pedazos, y hace repartir esos pedazos por todo el territorio de Canaán. Un pedazo a cada, la idea es que es un pedazo a cada tribu, ¿no? Cada tribu va a recibir un pedazo de su mujer. Bueno, es increíble, pero esto está ahí, está contado así. Ustedes se imaginan que son historias legendarias, no hay que creerse que esto históricamente ha sido así, suponemos que no, pero no importa, el relato es espantoso. Pero esto es lo que pasa con esta mujer. Y la reparte por todo el territorio. Entonces, ¿qué pasa? Las tribus de Israel dicen, pero es una barbaridad, ¿esto quién lo hizo? Y lo hizo Benjamín, porque el territorio donde él estaba era la tribu de Benjamín. Entonces, sigue la historia. Nosotros terminamos acá, pero la historia sigue un capítulo más donde está la guerra. Todas las tribus se unen para vengar lo que Benjamín ha hecho y hacen una guerra, mueren, como siempre los números bíblicos son así, 30.000 benjaminitas y 10.000 de los otros, los benjaminitas se defienden, y hay una guerra donde mueren miles de personas, hasta que al final dicen, bueno, pero termina la guerra, Benjamín pierde todo, sobreviven unos 400, y finalmente dice, bueno, ahora tenemos que hacernos amigos de nuevo, porque es parte de las tribus de Israel. Entonces terminan haciéndose amigos. Como corolario de esto, estos van los otros van a un pueblo, matan a todos, se quedan con 400 vírgenes, y dicen, bueno, vamos a dar estas vírgenes a los benjaminitas para que reconstruyan la tribu, porque no tenían mujeres, habían muerto todas.
Pero ocurre que no alcanzan, porque son 600 y son 400 vírgenes. Entonces les dicen, bueno, como le faltan 200, por lo menos, una para cada uno, les dicen, vayan a una aldea donde hay una fiesta, cuando las mujeres, las chicas salgan a bailar y a celebrar en el campo, las raptan. Ustedes es ocasión de raptarlas. Y es lo que dice el texto, que van y raptan otras mujeres más, se las llevan, y así Benjamín tiene mujeres para reconstruir su tribu. Ustedes se dan cuenta que esto es un relato de amor, de locura y de muerte. Acá no hay mucho amor, pero por lo menos el amor está en que el hombre este se había ido desde Efraín hasta Belén a buscar a su mujer, ¿no? que le había hecho una infidelidad, pero la quería, si no, no hubiera ido a buscarla. La locura y la muerte está más que justificado el nombre, ¿no? En la historia que acabamos de leer, que acabamos de contar. Bueno, ¿qué queremos sacar de esta historia? ¿Qué podemos mencionar de esta historia? Yo voy a hablar unos 10 minutos más y después dejo tiempo para que haya preguntas y comentarios de ustedes. Si hay preguntas en el chat, me los van pasando. Así que hablo unos 10 minutos más. Bueno, en primer lugar, si en los otros relatos las mujeres son víctimas también, al menos más o menos, porque no es el caso de Dalila, en este caso, en este relato, que son 2 capítulos, los 2 últimos capítulos de Jueces, las mujeres son las víctimas totales y absolutas de toda la historia. Desde el comienzo, en el cual esa hija virgen que la ofrece, no la entrega, pero podría haberle pasado a ella, la mujer que se volvió con su marido y la entrega para que la maten, o si no, para que la violen, y de ahí muere. El hecho espantoso de partirla en 12 pedazos, y después la guerra que viene después, y las mujeres que roban y raptan para poder tener mujeres para reconstruir su tribu. Todas las víctimas acá son mujeres. Yo insisto, el relato no dice que esto esté bien, no es que el texto justifica lo que sucedió, está contando lo que pasó, ¿no? Tampoco la Biblia es un libro feminista, como para decir qué espanto lo que está pasando a estas mujeres, simplemente era la cultura de la época. Pero el relato no está justificando los hechos, simplemente los está narrando, y los narra de una manera tan fría cuando uno lo lee, que uno trata de objetivar qué es lo que está pasando ahí y se espanta. No hay otra palabra más que el espanto frente a estas historias. Las mujeres son las víctimas. Fíjense que en este relato son víctimas del marido primero, que si ella se fue del marido, porque la trataría mal, porque ninguna mujer se casa y abandona al marido si el marido es macanudo y lo trata bien. O sea que la mujer primero es víctima del marido, después es víctima del padre, porque el padre la entrega, después es víctima del vecino, porque el vecino, este vecino que los recibe en la casa, y después dice, bueno, pues tengo mi hija y también tengo a la mujer del levita, el vecino que ni la conoce, la ofrece, es víctima del marido de vuelta porque el marido la entrega, y por supuesto es víctima de todos esos hombres que la violan. Y después tenemos la parte que no leemos tanto aquí, pero no vamos a detener, que es cuando secuestran a 400 mujeres para dárselas a los benjaminitas, y después los benjaminitas secuestran a otras 200 más para llevárselas. Todo eso es un tremendo sufrimiento. Si uno objetiviza eso y trata de pensar en las personas con nombre y apellido, es tremendo lo que ha pasado acá. Y en este caso, en este relato en particular, es un relato en donde las víctimas totales y absolutas son las mujeres, y las mujeres jóvenes en este caso también, ¿no? Porque todas estas son de chicas jóvenes, y dicen que son vírgenes que salen a bailar y las secuestran, etc. De modo que el relato coloca a la mujer en esa época en el lugar de las víctimas de la sociedad, de todos los estratos de la sociedad en este último relato. Las agreden, son hostiles, las maltratan y finalmente las asesinan. Algunas las asesinan y a otras las llevan secuestradas, robadas, para ser esposas de maridos que no aceptan, ni buscan, ni quieren, ¿cierto? Ustedes saben, el matrimonio en la antigüedad, en tiempos bíblicos, se arreglaba, pero si bien ya no nos gusta eso, había un acuerdo de familias. ¿Acaso las 600 mujeres son secuestradas? O sea, ni siquiera hay
opinión de los padres de las mujeres para decir, bueno, les encuentro una, comilla, ¿no? Buena familia para mis hijas, porque es lo que hacían los padres. Trataban de negociar lo que ellos consideraban buenas familias. Si ya eso no nos gusta, imagínense esta situación en la que son secuestradas para entregarlas a maridos que las necesitan para procrear porque la tribu ha quedado muy diezmada. Entonces es un relato espantoso desde todo punto de vista. Bueno, ¿por qué tenemos estos relatos en la Biblia? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Qué hacen estos relatos en la Biblia? Yo les quiero decir que no son los únicos libros o relatos que uno, si tuviera un poquito de poder, como yo a veces digo, si yo fuera Dios, habría algunas páginas de la Biblia que las sacaría. Pero bueno, no soy Dios, entonces no es mi palabra, es la palabra de Dios. Entonces no puedo decir esta página no me gusta y la saco, ¿no? Pero si ustedes piensan, por ejemplo, el libro de Nahum, para que no crean que es esto solo. El libro de Nahum es un libro de la venganza y alegrarse por la muerte del enemigo y alegrarse por el sufrimiento del enemigo. Entonces el libro de Nahum está ahí. Bueno, es motivo para otra charla. Pero ¿qué hace el libro de Nahum ahí? Bueno, está. Y así podríamos buscar otros pasajes y porciones de libros que uno dice, ¿qué hace esto en la Biblia? ¿No? Y bueno, esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Yo siempre digo, a mí me gustaría sacar algunas páginas, pero no puedo sacarlas porque no soy quien para sacarlas. Y más bien lo que tengo que hacer como creyentes es interpretarlas. ¿Para qué están ahí? ¿Qué enseñanza nos dejan? Y como siempre también decimos, la Biblia no es un libro de moral, en el sentido de que la Biblia no es un manual de lo que tenemos que hacer. A veces dice lo que no tenemos que hacer. ¿Cierto? Sí. Si uno cree que la Biblia la quiere leer como un libro de moral, dice, bueno, pero la poligamia es normal en la Biblia, entonces es una moral que nosotros hoy no aceptamos, es otra moral, ¿no? La esclavitud es normal en la Biblia también. Es más Dios a veces premia a Abraham y a otros dándole esclavos. Y el pobre esclavo, ¿qué culpa tiene? De que este señor sea tan buena persona y que Dios lo quiera tanto que le regala esclavos. Y bueno, son otras morales. O sea, la Biblia no es un libro de moral en el sentido de que un manual de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En ese sentido, por supuesto, en muchos otros aspectos sí, pero no en todas las páginas ni en todas las líneas. Estas historias no están hechas para que hagamos lo que ahí dice, ¿no? Pero sí para pensar un poquito. En primer lugar, es importante para ahora ya ir cerrando y pensando qué hace esto acá, ¿no? ¿Cuál es el fin de estos relatos? Bueno, todo el libro de Jueces está escrito para mostrar la decadencia de la fe de Israel. Desde la primera página hasta la última. Si uno lee el libro completo, uno va a ver que es todo un proceso de que Israel conquista Canaán, Dios le da la tierra prometida y casi inmediatamente entra en un proceso de degradación de su fe. Uno tras otro, los jueces, si bien los jueces son más o menos hombres valientes y qué sé yo, y que tratan de hacer las cosas bien, pero todos tienen que salir al cruce de un proceso de decadencia de la fe de Israel como nación. O sea, una nación que se olvida que ha recibido una tierra y que Dios se la dio, que lo sacó de Egipto, le dio una tierra y ahora cometen las peores fechorías. Entonces, estos relatos son parte de eso, son parte de mostrar la decadencia moral, religiosa, podríamos decir política también, porque venían de un líder unificado, como había sido Moisés y Josué. Y ahora ocurre que tienen montones de reyesuelos, que se han llamado jueces, que cada uno pelea por su territorio. Entonces ahí también hay diríamos una decadencia política, ¿no? En la estructura política de Israel. Entonces el libro de Jueces tiene eso, muestra la decadencia de Israel. En ese contexto de la decadencia aparece esa frase, yo ya la mencioné, en estos días no había rey, y entonces cada uno hacía lo que tenía las ganas. Y entonces el libro quiere mostrar que Israel necesita un rey. Necesita un gobierno unificado, necesita una monarquía que sea representativa de la voluntad de Dios. Este es el segundo punto, ¿no es cierto? ¿Por qué están estos relatos acá? Estos relatos están acá para mostrarnos las barbaridades que cometía esta gente. Y para mostrarnos que realmente tenían un mínimo respeto
por las personas. Ya no pensemos en términos de respeto como hoy lo entendemos, derechos humanos, o qué sé yo, el rol de la mujer, porque eso ya sería pensar que la Biblia fue escrita en el siglo XXI, el siglo XX. Pero cuidado, la Biblia, si uno lee el libro Levítico, hay cantidades de leyes que hablan de la dignidad de las personas, de la dignidad del que trabaja, incluso de la dignidad del esclavo, asumiendo que la esclavitud existe, de la dignidad del esclavo, de la dignidad del extranjero, de la dignidad de la mujer. Hay leyes lindísimas en el libro Levítico, que nunca leemos tampoco, pero para otra ocasión, donde está bien claro que Dios creó al hombre y a la mujer con dignidad humana y les puso su imagen adentro. Por lo tanto, hay que respetarlas. Y el libro está escrito para mostrar que en Israel no se respeta la vida ni de la mujer, ni un hombre como Sansón, que era elegido para ser un buen líder y para responder a la voluntad de Dios, se dedica a otras cosas, anda con prostitutas, y tiene mujeres y saca una y pone otra. Ese es el sentido del libro, mostrarnos lo que no hay que hacer y mostrarnos a dónde puede llegar la ingratitud de un pueblo que ha recibido mucho y no reconoce prácticamente nada. Y lo tercero que quiero decir, y ahí sí termino con esto, es que esta historia y otras en la Biblia narran una historia muy humana. Estas cosas pasan en la humanidad. Uno puede decir, es exagerado que la corten 12 pedazos, aunque hay personajes en la historia que han hecho barbaridades con seres humanos. Sabemos que esas cosas, siempre hay algún programa ahí en ID, ¿no? En el canal de ese ID que te cuentan cómo te hacen cosas como estas. Pero digamos que, más allá de la que pueda uno considerar una exageración, es una exageración literaria, con el fin de mostrar un relato, la verdad es que la Biblia cuenta la historia de Israel como la historia de personas, seres humanos, que aman, que odian, que son fieles, que son infieles, que son héroes y también son cobardes. Y esa es la historia de la humanidad. Todos somos un poco eso, ¿no? Todos somos valientes y un poco cobardes, todos somos fieles a algunas cosas y a veces somos infieles a algunas cosas. Todos queremos hacer el bien, pero a veces no lo hacemos. Y la Biblia no nos engaña, o no se engaña la Biblia, y no nos engaña a los lectores de la Biblia respecto a esa naturaleza humana. La condición humana está puesta en su máxima expresión en las narraciones bíblicas. Termino con esto. Tanto es así, que a Dios, como que su palabra, inspirando a la gente que escribe, por supuesto, que quiso que lo humano esté tan presente ahí en las historias bíblicas, aún en sus peores bajezas, como estas que leímos, historias de terror, amor, locura y muerte, que en el siglo I Dios decidió hacerse persona. O sea, ya no dice, bueno, voy a contar historias bien humanas, me voy a hacer ser humano. Porque es la forma de comprometerme y demostrar el compromiso profundo que tengo con el ser humano que he creado. Y por eso en el Nuevo Testamento tenemos la historia que ya conocemos. Es un corolario de esto. Parece que no puede vincular uno el nacimiento del niño de Belén con estas historias, pero tienen vínculos teológicos profundos. Acá Dios muestra al ser humano como es en sus peores bajezas, como los va a mostrar en sus grandezas también, ¿no es cierto? La fe de Abraham u otras historias. Pero acá lo muestra en sus bajezas. Entonces el compromiso de Dios con lo humano acá queda a flor de piel en lo más espantoso que puede hacer un ser humano. Y ese compromiso con lo humano, cuando se expresa desde el bien, se expresa en un niño que nace en Belén y conocemos la historia. Hasta acá lo mío. Gracias. Eleonora, muchas gracias, Pablo. Creo que estamos todos pensando mucho, estamos todas muy movilizadas. Eleonora ha estado siguiendo el chat donde han ido apareciendo algunas preguntas, algunas relaciones, y así que Eleonora, si querés compartir con Pablo, sí, para... sí, cómo no. Y mantenemos los micrófonos cerrados el resto. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Pablo. Me pareció muy claro y muy
aporta un montón esto de este mandato de historizar los libros y no leer cada segmento en términos morales, ¿no? Hay un teólogo católico que también sigue mucho esta línea tuya que planteás, seguramente lo conoces, Henri de Lubac, que él habla de un exégesis, por supuesto, tampoco la idea es de él, en 3 capas, ¿no?, del texto bíblico. Una base moral, ¿no?, una lectura, una interpretación moral del texto, una interpretación histórica del texto, historizar esas lecciones, y también una lectura alegórica, ¿no? O sea, como Sí. cada cosa es símbolo de otra cosa que va a venir. Y esta lectura tuya, que nos corre un poco de las ataduras como más morales y nos pone en tensión con la historia, me parece súper excelente, súper iluminadora respecto del texto. Todo, o sea, está muy en el chat, agradecen tu intervención, y 2 o 3 cosas que querían, que voy a resumir para que me parece que estaban interesando. La primera pregunta, el primer debate que se dio en el chat no es menor. Es un debate que da para 6 horas, y un poco lo que estaban tratando de poner era la relación entre mujer y caída, ¿no? Hay algunas lecturas bíblicas que subrayan esta idea del texto bíblico que la caída está asociada a la mujer, y bueno, un poco quisieran saber cuál es tu opinión al respecto. Bien, vamos con esto, sí. En realidad, 2 cosas. No es menor. No, es un tema fundamental de la teología cristiana y de la teología bíblica. Interpretar esos textos fundacionales, o fundantes, como decimos, que son de los de Génesis, abren toda una avenida de reflexiones. Entonces, cuando uno define eso, después, de ahí en más, ya como que pone el piñón fijo y sigue por kilómetros, ¿no? En primer lugar, yo no hablo de caída. Yo no creo que en el relato del Génesis haya que hablar de caída, porque la caída da la sensación de que hay un estadio y uno baja de ese estadio. En la Biblia no existe la palabra caída, ustedes saben, no está esa palabra. A veces están los títulos que ponen en la Biblia, pero no en el relato bíblico. El ser humano no se cae en ningún lado. El relato de Génesis presenta al ser humano como en su condición humana. En su condición humana. Tanto el relato del capítulo 1, de los 6 días, y después al final los creó varón y mujer, y les dijo que procreen, ¿no? Entonces, en el primer relato, el énfasis está en la procreación, es decir, que crecer y multiplicados. El segundo relato, que es el capítulo 2, de los 2:4 en adelante, primero crea cuidado, no crea al varón, crea a un ser terrestre, porque para que haya varón tiene que haber mujer, si no hay mujer no hay varón. O sea, no hay... La definición de varón o la definición de macho tiene que ver con hembra. Si no hay mujer, no hay varón. Entonces, lo primero que crea no es el varón. Ese es un primer punto, que tenemos que siempre lo crea el varón. Después la mujer, cuando ya estaba aburrido, no es así. Primero es un ser terrestre. Yo hago un chiste siempre, que algunos me lo escucharon, de que si ese primer persona era varón macho, como lo entendemos en la pareja humana, diríamos que el tipo se iba a mirar su miembro y iba a decir, ¿para qué sirve esto? Porque no hay mujer, no existe, ¿qué hago con esto? ¿Para qué me sirve? No tiene función. Entonces, evidentemente, el relato habla de un ser terrestre. El nombre Adán significa tierra, ustedes saben, Adán es tierra, o sea, es un ser terrestre. Recién cuando crea la mujer es que este Adán pasa a ser varón, ¿no? Es importante eso, porque es como esto que decíamos, ¿no? Ponemos el piñón fijo y seguimos por kilómetros.
Entonces hay que releer la historia de la creación en términos de género, ¿no? de hombre y mujer. Pero ahora, no hay caída, lo que hay es un descubrimiento de la condición humana. Porque la famosa tentación, ¿en qué consiste? La tentación consiste en ser como Dios, ¿no? Si la serpiente, cuando le dice, si comes de este fruto, vas a ser como Dios. Entonces, lo que la tentación, que siempre hemos pensado la famosa manzana y la sexualidad, no tiene nada que ver. Acá no hay sexualidad en juego, en el segundo relato. Porque el primer relato, varón y hembra, son en función de la procreación. El segundo relato, la procreación, no interesa demasiado. Lo que interesa es la compañía. Este ser creado está solo, necesita ayuda, y entonces la mujer aparece, o es creada la mujer, de la misma carne de él, para que juntos sean compañeros. Entonces en el segundo relato el énfasis no está puesto en la sexualidad, digamos como en el primero, crecer y multiplicados, sino está puesto en compartir la vida, trabajar juntos, porque hay mucho trabajo que hacer, ponerle nombre a las cosas no alcanza, con uno tienen que ser dos. Entonces la sexualidad no aparece ahí. Entonces la tentación es ser como Dios, y ser como Dios es la tentación del poder. Yo quiero tener el poder que tiene Dios. Y esa es la tentación. Y esa es la tentación que Eva acepta y la que le da a Adán, y Adán también la acepta. Quieren ser como dioses. Y ahí Dios rechaza eso. Serán sabios, conocerán el bien y el mal. Entonces Dios les rechaza esa, dice que no, y los expulsa. Si me permiten una cosita muy breve, en el relato que ustedes conocen de Salomón, Salomón le dice lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Riquezas? No quiero riqueza, quiero sabiduría. Quiero saber el bien y el mal, del bien y el mal. Pero a Salomón se lo concede. ¿Y por qué se lo concede a Salomón? ¿Cuál es la diferencia? Porque Adán y Eva quieren el poder para dominar. Y Salomón dice que él quiere conocer el bien y el mal para hacer justicia, para juzgar sabiamente. Entonces, cuando la herramienta es para hacer justicia, Dios dice sí, y le da la sabiduría a Salomón. Después tenemos que leer todo eso, ¿no es cierto? Sabemos que eso es un poco legendario. Pero cuando la herramienta es para ejercer el poder y dominar a otros, Dios dice no. Entonces, no tiene nada de malo, por eso no hay caída ahí. Lo que hay es una intención de utilizar ese poder que yo le pido a Dios que me dé y que la serpiente me tienta para ejercer el poder sobre otros. Y ahí Dios dice, no, esto, y ahí viene la expulsión del paraíso, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en principio digo, para resumir, no creo que la mujer sea la responsable de ninguna caída. La mujer lo único que hace es aceptar, aceptar una tentación muy humana, que es la del poder para dominar y para ejercerlo sobre otros. Y el compañero que está ahí al lado también se suma a eso, con todo entusiasmo, y acepta también comer de ese fruto para tener poder. Entonces van por los dos lados. Resumo, no creo que tengamos que enfatizar mujer y caída, o si no queremos usar caída, mujer y tentación. Yo en lugar de caída, y con eso termino, uso la palabra transgresión. Acá hay un límite que Dios le pone, y ellos transgreden el límite. La condición humana es la misma. No hay un ser humano brillante en el paraíso que después se degrada al salir del paraíso. Eso no es lo que el texto dice. Hay un ser humano que es creado en armonía con la naturaleza y la tentación del poder hace que se rompa esa armonía y entonces sea expulsado del paraíso y tenga que vivir como todas las personas, trabajando, que te duelen los partos y produciendo alimentos. Bueno, hasta ahí, Eleonora. Es largo el tema, ¿eh? No, excelente. Escucharte es un placer. Bueno, siguen los aplausos y los agradecimientos a tu charla. Y bueno, muy enriquecedor el hecho de que hay varias tradiciones, digamos, cristianas, y hay varias tradiciones, o sea, los medievalistas, entonces se arman discusiones muy interesantes. Dale. Y acá te dicen, ¿y cómo entendés el libro de Débora? O sea, digamos, considerando que
bueno, en estos textos que vos leíste, sí es claro que la mujer está puesta en un lugar de víctima, pero por ejemplo, ¿cómo considerás el libro de Débora en esta interpretación que estás haciendo? Sí, sí. No, bueno, lo que pasa es que, nada es blanco y negro en la Biblia y en ningún lado en la vida, y nada son todos buenos o todos malos, ¿no es cierto? En la Biblia no es así nunca, jamás. O sea, en la Biblia siempre hay graduaciones de bien, graduaciones del mal. Nadie es totalmente malo, nadie es totalmente bueno. Los santos, que en el sentido así general, que un santo, una santa, una persona buenísima, bueno, eso no hay en la Biblia. Cristo, pero sacamos a Cristo, no hay. La gente son seres humanos, que son buenos, pero no tan buenos, son malos, pero no tan malos. Entonces, viene mezclado. La historia de Débora es una historia bellísima, porque ahí exalta una mujer que es la única en el libro de Jueces que es jueza y a la vez es profetiza. Porque todos no tenemos profetisas en la Biblia, tenemos unas cuantas, no tenemos libros de las profetisas. Hubiera sido lindo tener algún libro de Hulda, por ejemplo, que es una profetisa brillante, lo que le toca hacer y lo hace, pero no tenemos un libro, ¿no es cierto? Y nos hubiera gustado tener el libro de Débora, que hubiera escrito un libro ella, pero no lo escribe, o si lo escribe, no lo retuvieron en la historia, por esto de que las mujeres eran menos importantes. Entonces, yo digo, la historia de Débora es la parte, bueno, positiva del libro. En el libro de Jueces hay muchas cosas muy heroicas y muy buenas. No es que todo el libro es la decadencia y el alejamiento de Dios. Se va matizando la historia. Pero justamente porque es literatura de altísima calidad. La Biblia es una obra maravillosa. Uno puede ser un no creyente, no creer en nada, pero si lee la Biblia se va a dar cuenta el valor literario que tiene la Biblia, ¿no es cierto? Con independencia de la fe que tengamos y pongamos en esos textos. Y entonces el libro de Jueces es un libro también maravilloso. Y tiene ese juego de ir mostrando blancos y negros, pero siempre cayendo en la decadencia. O sea, el resumen es vamos mal. Pero en el ir mal aparecen personajes muy valiosos. Y Débora es una de ellas. Eso sería mi reflexión. Te preguntan, básicamente, hay otras dos preguntas que son muy, muy interesantes. Te preguntan, básicamente, que indagues un poquito más sobre el sesgo monárquico, ¿no? Teniendo en cuenta la relación conflictiva que muchos profetas y documentos muestran con la monarquía, ¿no? Está pensando en Salomón, en sus esposas, etc. Pregunta, ¿cómo juegan aquí las tradiciones yavistas y deuteronomistas, ¿no? Que buscan unificar la experiencia temporal de Israel? Sí, el tema es que la monarquía, Israel, del concierto de las naciones de la antigüedad, ahí decíamos el final de la edad del bronce, comienzo del hierro, todas las naciones que rodean a Israel, las cananeas pequeñas, pero las grandes también, las grandes potencias de Egipto, la Mesopotamia, tienen monarquías muy sólidas y muy fuertes. Y el contacto con Dios es el rey. O sea, el rey es el pontífice, el puente entre los seres humanos y la divinidad, o divinidades, es el rey. Eso es absolutamente distinto en Israel. Y Israel es una excepción a esa norma del cual el rey, si el rey no, el faraón era Dios, divinizado, definitivamente. Pero en la Mesopotamia, los reyes no son dioses, pero son el pontífice con Dios. En Israel no. En Israel el contacto con Dios es el profeta. Y el rey es un siervo de Dios que tiene que escuchar la voz del profeta. ¿Y el profeta quién es? ¿Es alguien de alcurnia? ¿Alguien que tiene sangre azul? ¿Que tiene un palacio? No, el profeta no tiene palacio ni sangre azul, ni es hereditario, porque los reyes, las monarquías son hereditarias. El profeta es levantado por Dios de cualquier lado. Ustedes saben, ¿no? Algunos eran sacerdotes como Ezequiel, pero Amós tenía ganado, tenía ovejas. Es impresionante eso, ¿eh? Es impresionante en la concepción, digamos, de Israel, en su teología, si se quiere, pero en su historia, los grandes personajes no son los reyes, son los profetas. Y los profetas son gente del pueblo, común y silvestre. Y algunos rústicos, algunos seguramente muy cultos, y otros muy rústicos,
¿no? Entonces, la monarquía siempre es vista con sospecha, mientras que en Egipto la monarquía era la representación del faraón, que era un dios, o en la Mesopotamia la monarquía era el representante del pueblo ante Dios. En Israel siempre es vista con sospecha de que se van a aprovechar de los pobres, van a utilizar, lo dice así, en pasaje, estoy citando pasajes así al azar, ¿no? Van a usar a sus mujeres, a las chicas, para que sean perfumistas y trabajen en la casa y cocineras, o sean concubinas, van a usar a los jóvenes para la guerra. La monarquía en la Biblia es siempre una institución, digamos, ambigua, no que siempre la critica, ¿no? pero ambigua, no es algo definitivamente no es la representante de Dios en la tierra. Entonces siempre es sospechada de estar enganchada con las injusticias que pasan. Por eso los profetas se quejan básicamente de la monarquía, del rey y de la corte, y cuando no hay monarquía en el posexilio, de las clases dirigentes, los sumos sacerdotes que ocupan el lugar del rey.